el malo por dejar que la hija de mi esposa pase la noche en prisión en lugar de sacarla inmediatamente. Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento como si fuera mío. Mi esposa y yo tenemos 6 años de casados y tenemos 2 hijos, pero mi esposa tiene una hija de su matrimonio anterior, la cual llamaremos María, y tiene 18 años. María está en su último año de preparatoria y vive con nosotros, pero ocasionalmente pasa el fin de semana en casa de su padre, algo así como 2 fines de semana al mes, pero debido a sus extracurriculares, a veces es más tiempo o a veces es un poco menos de tiempo. Su papá biológico vive como a 2 horas de distancia, por lo tanto es ella quien se organiza con él para las visitas, y como tiene su propio auto, ella conduce hasta su casa. Hace 2 semanas, mi esposa decidió visitar a su hermana, que vive a 3 horas de distancia, y se llevó a nuestros 2 niños pequeños. Antes de que mi esposa se fuera, María nos dijo que ella visitaría a su padre ese mismo fin de semana. Yo era el único que se quedaría en la casa para poder terminar algunos proyectos y reparaciones que me quedaron pendientes en la casa. Así que el viernes, después de que todos se fueran, yo tomé la maravillosa y rara oportunidad de que no hubiera absolutamente nadie en la casa y me compré un par de botellas de vino y un buen pedazo de carne. Me despertó una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Cualquier padre sabe que una llamada a esa hora es una pesadilla, porque generalmente significa problemas. Contesté completamente asustado y era mi esposa. Me dijo que María había sido arrestada y que le había llamado desde la cárcel. Al parecer, María nos mintió sobre el hecho de que se iba a quedar con su padre, y en lugar de eso se fue a una fiesta. A la fiesta llegó la policía y como María intentó huir, pues la arrestaron. Mi esposa me dijo que la policía me permitiría pasar por María inmediatamente y que de esa forma no tendría que pasar la noche en prisión. Yo le dije a mi esposa que yo había estado bebiendo mucho y que no era una buena idea que yo condujera, y mucho menos a una estación de policías. Le dije que pasaría por María a primera hora en la mañana. Entonces mi esposa comenzó a gritarme que yo era un irresponsable por beber tanto, porque nadie sabía si de pronto podía pasar alguna emergencia como la que estaba pasando en ese momento. Le dije que yo estaba solo en la casa y que todos los demás se suponía que estaban a horas de distancia. Así que en realidad mi única responsabilidad esa noche era yo mismo. Mi esposa respiró y comenzó a entender lo que le estaba diciendo. A la mañana siguiente fui a recoger a María. Era muy evidente que había estado llorando. Se subió al auto y no me dirigió la palabra en todo el camino de vuelta. Cuando regresamos a la casa, se subió inmediatamente a la habitación y se encerró ahí. Al día siguiente, cuando llegó mi esposa, María aún seguía encerrada en su habitación. Entonces ella entró a hablar con María y después vino a hablar conmigo. Me dijo que ella y María estaban muy decepcionadas de mí porque yo la había obligado a pasar la noche en prisión en lugar de ir a buscarla inmediatamente. Me dijo que por mi culpa ahora María estaba traumatizada. Y yo le dije, bueno, tal vez de esta forma no volverá a mentirnos y dejará de hacer estupideces. Le recordé que María es un adulto y que debe aprender que todas las acciones tienen consecuencias y que esto debe ser un recordatorio perfectamente claro de a qué nivel pueden llegar las consecuencias. Pero mi esposa dice que esta lección la pudo haber aprendido de otra forma sin tener que pasar la noche entera en la cárcel. ¿Tú qué opinas? ¿Soy el malo?